¿Cómo les va? Continuamos con el video número 23 del curso de programación 1 basado en JavaScript y vamos a ver algunas otras cosas de clases. Lo que son los métodos, lo que es los métodos estáticos, métodos estáticos y los métodos setter y getter. Entonces, el método setter lo que me permite es establecer un valor a un atributo y el método getter lo que me permite es obtener el valor de ese atributo. Entonces, ¿cómo manejamos esos métodos? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, acá nosotros tenemos, podemos declarar una nueva instancia de la clase persona, P1, que va a ser new persona, y tenemos que colocar la cédula, el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 acá. Y podemos llamar al método mostrar, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo, y aquí tenemos los datos de Pedro Pérez. Ok. Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos una nueva característica que va a ser la edad, this.edad, pero edad no la voy a pasar por aquí, no lo voy a pasar al constructor, sino le voy a asignar directamente nulo. Y aquí, bueno, queremos ver la edad también, entonces aquí colocamos, como lo habíamos venido haciendo, dólar, y aquí colocamos this.edad. Entonces cuando queremos mostrar eso, pues me aparece aquí la edad como nulo. Entonces vamos a permitir asignar y obtener el valor de edad a través de un método de la clase, que son los métodos getter y setter. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso tiene una sintaxis en JavaScript. Por lo menos para obtener primero para establecer el valor de esa variable o de ese atributo, lo hacemos de la siguiente forma. Le indicamos a JavaScript que el método que se va que se va a codificar ahorita, es un método de establecer y se hace a través de la palabra reservada set. Y aquí le damos un nombre, generalmente por convención, pues se le coloca la palabra set y luego la variable o el atributo que se desea establecer. Esto se hace a través de un método y fíjense, como voy a establecer acá, como voy a establecer un valor, entonces eso debería recibir un parámetro, ¿verdad? Edad. Y como recibe un parámetro, fíjense que JavaScript está reconociendo que es un método para establecer o para asignarle un valor a un atributo. Y como yo no estoy colocando aquí ningún valor, ¿verdad? Ningún valor, entonces me está generando un error, ¿verdad? Si yo salgo acá me genera un error. ¿Por qué? Debe tener por lo menos un parámetro de entrada. Entonces voy a colocar aquí la edad. Fíjense que el error se va. Y aquí pues establecemos this.edad. Le vamos a decir que es edad. Ok. Guardamos esto y ya no tenemos error. Y ahora lo vamos a establecer. ¿Cómo se establece? Bueno, llamamos a P1 punto y vamos a colocar setEdad. Y fíjense que setEdad JavaScript ahora lo toma como una propiedad. O sea que esto ya no es un método, a pesar de que lo declaramos como un método, ¿verdad? Pero cuando le colocamos el set acá, JavaScript lo reconoce como una propiedad. Entonces colocamos el nombre del método, pero ya no podemos colocar esto, ya no podemos hacer, por ejemplo, 22,
Si hacemos esto, me da un error. ¿Por qué? Porque JavaScript no lo reconoce, a pesar, repito, de que lo estamos codificando como método, él lo reconoce como una propiedad. Entonces, de esta manera, pues, lo hacemos de la siguiente forma. Y fíjense que ahora sí se estableció la edad. Ahora, si yo quiero obtener ese valor, ¿verdad? Declaramos el método get y colocamos get, por convención, le colocamos get edad, como lo hicimos con set acá. Y aquí en este caso, pues no va a recibir ningún parámetro. ¿Por qué? Porque vamos a obtener el valor de ese atributo, que en este caso va a ser la edad. ¿Se dan cuenta? Y pues yo puedo hacerlo esto de la siguiente forma. Por ejemplo, imprimir por consola, la edad es 2 puntos, coma, y aquí colocamos a p1.getEdad. Y fíjense que cuando y ok, fíjense que me reconoce acá. Ok, y si salvamos esto, fíjense que aquí está, la edad es 22. Y repito, aquí no hay necesidad de poner paréntesis. ¿Por qué? Porque va a generar un error. Entonces el set y el get lo reconoce como propiedades y se asignan de la siguiente forma. Se coloca el nombre del objeto o de la instancia, punto, el nombre del método set en este caso, y se iguala al valor. Y para obtener el valor de esa propiedad, fíjense que solamente invocamos el método sin colocar aquí paréntesis. Entonces, bueno, ¿para qué son útiles estas cuestiones? Bueno, entonces yo pudiera hacer una validación aquí para la edad. Por ejemplo, yo preguntaría si, ¿verdad? Si edad es mayor que 0, ¿verdad? Que no sea una edad negativa, entonces, bueno, yo asigno la edad correspondiente, ¿verdad? Asigno la edad. De lo contrario, es porque la edad que está pasando el usuario por parámetro es negativa, porque si no es mayor que 0, va a ser menor que 0. Entonces yo diría que a esa edad la colocaría en 0, ¿verdad? Entonces si le damos control S, aquí no hay problema porque estamos estableciendo la edad en 22. Pero fíjense qué pasaría si yo colocara aquí, por ejemplo, menos 22. Veamos a ver qué edad asigna. Control S, fíjense que ahora la edad la coloca en 0. Entonces yo puedo manipular, ¿verdad? Cuando establezco los valores, ¿verdad? Yo pudiera en el método verificar de que esos valores sean consistentes, ¿verdad? Por ejemplo, yo no pudiera colocar un sueldo a un empleado que sea negativo, o un impuesto negativo, o en este caso la edad negativa, pues no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, bueno, recuerden entonces que también están estos métodos, el set y el get, para yo poder establecer valores a los atributos. Otros métodos que hay es el método estático. Vamos a suponer que yo necesito aquí dentro de la clase persona un método que me retorne el día de hoy. No sé, por cierta lógica de mi sistema. Entonces, que dentro de esta clase persona hay un método estático. ¿Y cuál es la diferencia entre el método estático con los métodos de la clase? Con estos métodos mostrar, set, get, es que no se necesita declarar una instancia para poder invocar ese método. Ya vamos a ver. Entonces vamos a suponer que yo tengo static, un método que se llama fecha actual. Fecha actual. Y eso me va a retornar la fecha. Por aquí lo tengo, por aquí tengo el código, ¿verdad? Para no tener que copiar tanto, pero sí lo vamos a explicar.
Esta clase la vamos a ver en un video, la clase day, o sea, la clase fechas, la vamos a ver. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es instanciando un nuevo objeto de la clase date o day o fecha. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Esto que day me devuelve el día del mes, el número del mes del año. Le sumo 1, pues no se lo vamos a ver después, y la fecha y el año actual. Entonces fíjense, bueno, lo que yo quiero explicar aquí, bueno, y retorna a la fecha de hoy, pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que este método es estático, por lo tanto pertenece a la clase, no pertenece a los objetos o instancias de la clase. O sea que yo puedo invocar a este método, lo puedo invocar desde la clase, fíjense, de la siguiente forma. La fecha actual es 2 puntos. Y aquí pudiéramos llamar directamente a la clase persona, punto, y llamar a ese método. Fíjense, método de persona, lo está diciendo acá, es el método que pertenece a la clase. Punto, fecha actual y entre paréntesis. Control S y fíjense, la fecha actual es 4/9 del 2022. Entonces, bueno, vamos a explicar esto rapidito acá. ¿Cómo funciona este método? Bueno, instanciamos un nuevo objeto de la clase day o de la clase fecha. Más adelante lo vamos a ver en un video cómo funciona esto. O sea, esta clase en particular. Entonces, pero como esto ya es una instancia de la clase day o de la clase fecha, yo puedo invocar métodos, ¿verdad? Métodos que tiene esta clase. Entonces, yo coloco fecha, punto, y invoco el método, como lo hacemos acá, o lo que hemos viniendo haciendo. Entonces, getDay me retorna el número del día del mes. Por eso que aquí retorna 4. GetMonth retorna el número del mes, pero el número está entre 0 y 11. O sea que el mes 0 es enero, el mes 1 es febrero. Por eso es que le sumo 1 acá. ¿Para qué? Para que sea 9, porque estamos al 4 de septiembre. Y getFullYear devuelve el año. Y full year porque devuelve los 4 dígitos del año. Hay otro método que devuelve solamente los 2 dígitos del año actual. Y luego pues retorno la fecha de hoy, que es el día, el mes y el año. Entonces, recapitulando, yo puedo crear métodos set y get para establecer valores a los atributos de mi clase y poder manipularlos, o sea, poder asegurar de que ese valor que se está asignando sea el adecuado. Y con el get pues podemos obtener ese valor de ese atributo. Y los métodos estáticos pertenecen a la clase, no pertenecen a la instancia de la clase. Por decir, yo no puedo invocar a fecha actual invocando el objeto P1, punto. Fíjense que fecha actual, bueno, aquí lo muestra, pero vamos a ejecutar y me dice que no lo puedo hacer porque fecha actual no es una función, o sea, no está aquí dentro, solamente pertenece a la clase. Ok, eso es todo por hoy, que tengan buen día.